Muy bien, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Feliz día del Señor nuevamente. Así que en este día que el Señor nos regala, quiero compartir con ustedes un trecho de la palabra de Dios. Es una enseñanza muy importante la que hoy estaremos viendo. Me he tomado un poco una licencia y estoy saliendo de nuestro texto expositivo del libro de Filipenses. Y vamos a ir a Isaías capítulo 58. Ya tuvimos un pequeño adelanto porque lo leímos en el himno que vimos. Pero estaremos analizando este trecho del Antiguo Testamento porque tiene aún una relevancia para nosotros. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Lo leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Hermanos, en este tiempo quiero compartir con ustedes este sermón que tiene como título El Día del Señor, un deleite semanal y un anticipo del reposo eterno. Repito, el Día del Señor, un deleite semanal y un anticipo del reposo eterno. En este texto que vamos a exponer hoy estaremos viendo cómo el Día del Señor es un regalo de Él, donde cesamos de hacer algunas cosas y venimos para adorarle a Él en comunidad. Y esto es un anticipo de ese reposo eterno que tendremos ya con Él. Así que pasando un poco ya a mi primer punto, quiero compartir algunos puntos con ustedes hoy. Hermanos, vivimos en un tiempo donde el Día del Señor ya no es tenido en alta estima como lo fue anteriormente. Hay gente que lastimosamente ya no cree de que hay tal cosa como un día entre 7, ya que todos los días es igual para el Señor. Pero cuando leemos un poco Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, en el Nuevo Testamento, en el último libro, vemos que Juan recibe una visión y dice que estaba en el día del Señor. ¿Qué será entonces? Pues, si bien yo hoy voy a exponer un texto del Antiguo Testamento, y vamos a ver a qué después se refiere Juan cuando dice el día del Señor. Estaremos viendo de que este día del Señor, yo creo que después de que expongamos un poco de lo que está aquí, vamos a confirmar lo que muchos de nosotros ya sabemos, de que el día del Señor para nosotros es un día de deleite, es un día de gozo, de que a lo mejor no hemos hecho un estudio profundo de toda la doctrina, de toda la controversia, de todos los debates, de todas las posturas que hay, cómo se interpretan, pero que nosotros ya tenemos un conocimiento en carne propia de que el domingo, el primer día de la semana, cuando venimos a la congregación, no es igual a otro día. Es un día donde nos consagramos para el Señor y venimos para darle una adoración especial al Señor. Es una santa convocatoria que el Señor nos llama a reunirnos. Pero miremos primeramente este texto, antes de hablar un poco de qué dice el nuevo y cómo tenemos que interpretar nosotros, ya creyentes en el nuevo pacto. Primero miremos cómo nuestros hermanos del antiguo pacto, cómo ellos tenían que tener, porque a veces tenemos, hermanos, esta visión de tantas películas que vemos de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el Señor siempre estaba en controversia con los legalistas o los fariseos, que estaban poniendo cargas pesadísimas del del sábado. Estaban poniendo cargas pesadas que vos no podías ni siquiera llevar tantos kilómetros, un bolso o algo. Cuando viene el Señor Jesús, incluso Él
es cuestionado y dice de que estaba quebrantando el cuarto mandamiento. Y para ello quiero leer un poco el cuarto mandamiento. Es propicio que lo lea para entender un poco el contexto de lo que estaba pasando ahí. Hoy he decidido omitir un poco esto en nuestra liturgia porque íbamos a hablarlo en nuestro orden de culto. En Éxodo capítulo 20, vemos la tabla de los 10 mandamientos y vemos que el cuarto mandamiento es bastante extenso. Y fíjense lo que dice, versículo 8, Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, al 11, en verdad, de 8 al 11, se toma 3 versículos bastante extensos. Fíjense lo que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, yo recuerdo que la primera vez cuando llegué un poco a este texto, cuando hablamos de la ley, nosotros tenemos que tener algunos parámetros para interpretar. Cuando el Antiguo Testamento habla de la ley, y habla de ¿a qué se refiere cuando habla la ley? Bueno, en la escuela de interpretación a la cual yo me suscribo, y es una escuela muy antigua, muy histórica, que tiene cientos de años, hacemos 3 distinciones de la ley. Una es una ley civil que era para Israel, para gobernarse en ese momento, la teocracia se llama, donde Dios era, y él sigue siendo el supremo gobernante, pero no había presidente, no había democracia, sino que había teocracia. Dios gobernaba ese lugar a través de los mandamientos. Había leyes que fueron dadas a Moisés, 600 y algo, 30 o 13, no recuerdo ahora, fueron dadas para que la nación étnica de Israel se maneje. Había otro tipo de leyes también que se daban en el templo y son llamadas leyes ceremoniales. Cómo debía de vestirse el sacerdote, cómo debía consagrarse el pueblo antes de entrar en el día de la expiación, o en qué tiempo podía entrar y en qué no. Había ciertas leyes para estar ceremonialmente puro, y si no estaba así, estabas ceremonialmente impuro y no podías participar de las ordenanzas del templo. Esas son consideradas leyes ceremoniales. Pero después hay otra ley, que es la ley moral del Señor. Estos 10 mandamientos que reflejan su carácter, reflejan quién es Él. Cuando uno empieza a buscar dentro de muchos libros cristianos, siempre se va a topar con los 10 mandamientos. ¿Y sabe por qué? Porque la ética, lo que es correcto, lo que es excelente, lo que es virtuoso, siempre está anclado en quién es Dios y cómo es Dios. ¿Y de dónde se saca eso? Bueno, ya hemos hablado bastante de los 10 mandamientos. Hemos dicho de que si yo quiero amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, ¿dónde debo de mirar? ¿Será que he sido abandonado a mi propia prudencia? ¿O será que esos mandamientos pueden ayudarme? Cuando yo veo los mandamientos del 1 al 4, veo que se refieren específicamente a Dios. Pues aquel que ama a Dios de esta manera, no tiene otros dioses, no se inclina ante imágenes y las adora, no toma su santo nombre en vano. Y el cuarto, del cual estamos hablando hoy, consagra un día entre 7, porque el Sabbat significa eso. Sabbat no significa literalmente sábado, significa un día entre 7, un descanso, un reposo. Y vemos, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos, con los 10 mandamientos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Por qué decimos que matar está mal? ¿Por qué decimos que codiciar está mal? El típico evangélico de hoy en día te dice, no, codiciar está mal, adulterar está mal, usar el nombre de Dios está mal. Pero cuando llega al cuarto mandamiento parece que ya no, eso era para Israel, te dice. Hacen de lo que es el decálogo, los 10 mandamientos, que vienen como un combo, que viene como como la ley revelada, dice que escrita por su propio dedo en piedra, y vienen a violentar el cuarto mandamiento donde ya no tiene ninguna relevancia para nosotros. ¿En dónde está eso?
¿En qué parte de la Biblia se dice que ya no existe esa consagración de un día entre 7? Vamos a ver eso ahora enseguida en el Nuevo Testamento. Pero primero quedémonos un poco, antes de pasar al Nuevo, quiero que veamos cómo veía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, cómo veía el día del Señor, cómo veía el día de reposo. Vemos que lo primero que vemos aquí es, en el versículo 13 dice, si retrajeres, dice, en el punto 1, dice, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Lo primero que vemos es que el Señor dice que el día es suyo, no es nuestro, para hacer lo que a nosotros se nos plazca la gana. Eso pensando un poco en nuestros hermanos que vivieron en ese tiempo. Cuando ellos veían este texto que vino por el Espíritu Santo a través del profeta, dice aquí que el Señor reclama propiedad. El día es de Él, no es de la criatura para que decida qué hacer con el día. Eso es lo primero que vemos aquí, porque le dice, si retrajeres del día de reposo tu pie. En otras palabras, vos no podés hacer, le decía yo, lo que a vos se te canta la gana y dejarle a Dios de lado en ese día y dedicarte solamente a vos, y vos sos el centro, vos, tu preferencia, tus cosas, tu vida, tus quehaceres, sino que le dijo a ellos, le dijo que primeramente tenía que consagrar el día del Señor, dice tu pie, de hacer en mi día santo. Ese día es del Señor. No es el día de la criatura, no es el día del israelita en ese tiempo en el antiguo pacto cuando él lo leía. Eso es lo primero que tenemos que entender ahí. Y cuando vemos que empieza a decir en Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3, cuando leímos recién el mandamiento 4, vemos que cuando se refiere al día de reposo, ¿dónde ancla? ¿Dónde justifica? En el Génesis. Y dice que así como Dios creó 6 días y reposó en el séptimo, así también, cuando el Señor da su mandamiento en las tablas, no, hermanos, esos 10 mandamientos no empezaron ahí en el Sinaí, no se dio ahí por primera vez, pues empieza diciendo, acuérdate. ¿Y cómo se va a acordar si no le dio antes? Eso ya estaba antes. De hecho, cuando mira Éxodo 19, ves que ya estaba antes. No empezó en Éxodo 20. Y es más, el mismo mandamiento te lleva a que mires a Génesis, al principio. Justifica el reposo de los israelitas, el Sabbat, lo justifica con la creación. Y sí, uno pudiera decir, pero en la creación vemos que Dios es el que reposó, no el hombre. Entonces no hay un mandamiento. Hay gente que dice que ahí no vemos ningún mandamiento de que el hombre, Adán, no se le ve guardando el día de reposo. Pero hermanos, cuando miramos el Génesis, empezamos a estudiar y vemos de que no solamente se trata de reposo, sino que el mandamiento, o mejor dicho, lo que está pasando en ese momento es, Dios dice, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Es decir, que la fórmula no es solamente un día de reposo, sino que viene añadido, es un 6 más 1. Y si yo voy a sacar el 1 de reposo, tengo que sacar también los 6, pues se ha dado de esa manera. Pero en cambio nosotros sabemos, pues hemos estudiado el mandato cultural de que aún tenemos que trabajar y el Señor manda que trabajemos. Y de que 1 en 7 es suyo. Eso es lo que nuestros hermanos del Antiguo Testamento, la Israel étnica que recibió el libro de Isaías tenía. Sigamos mirando un poco este texto. Antes de aplicarlo a nosotros, antes de entenderlo a nosotros, estamos viendo de que esto se ancló en el Génesis. Luego vemos de que le dice, cuando dice, el versículo dice, y lo llamaréis delicia. Hermanos, la palabra de Dios llama al reposo. Pensemos un poco en ese tiempo. El israelita que guardaba un día entre 7. Es cierto, era un mandamiento del Señor. Pero ¿cómo dice el Señor que tiene que llamarlo? Delicia. Debe ser algo deleitoso. Debe ser algo que trae gozo a nuestro corazón. Dice, santo. Jambaela santo sea apartado de su uso cotidiano y consagrado a un uso particular. El Señor estableció para su pueblo en Israel, en ese tiempo,
de que apartaran un día entre 7. Lo ancla en el Génesis y le dice, vos vas a apartar este día, lo vas a consagrar, no va a ser de uso ordinario, sino de un uso extraordinario, lo vas a llamar delicia, y dice que va a ser que glorioso de Jehová. Yo creo que aquí ya está cambiando un poco la típica mentalidad evangélica que tenemos hoy, de que el día de reposo era una carga pesadísima, pero que Jesús vino a por fin sacar eso. Hermanos, lo que el Señor vino a corregir eran los abusos, los excesos de estas personas que eran súper legalistas, los fariseos. Porque el Señor vino y corrigió en ese tiempo lo que estaban haciendo mal, porque, o de otra manera diríamos que el Señor Jesús no creía en el día de reposo, pero aquí vemos que él mismo lo dice glorioso, santo, deleitoso, y lo veneraréis, dice, ¿verdad? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fíjense todo lo que nos dice aquí. El típico israelita del Antiguo Testamento, al tener este mandamiento, ya lo recibió en el Génesis, ya lo recibió en el Éxodo, y ahora otra vez Isaías le recuerda al pueblo que estaba perdido y andaba por su cabeza, le dice otra vez, el Señor le estaba llamando al pueblo a guardar otra vez ese pacto con esa señal del día de reposo. ¿Y cómo trata el día de reposo? Lo trata como santo, deleitoso, hermoso, apartado, glorioso. Lo veneraréis, dice. Y como, fíjense lo que dice. Entonces, versículo 14. Entonces significa en conclusión. Por lo tanto, después de todo lo que dije, cuando haces todo lo que dijo, entonces te deleitaréis en Jehová, dice. Cuando el pueblo se consagraba, cuando llegaba ese día que añoraba que llegue a consagrarse, deleitoso, hermoso, glorioso, santo, ¿qué pasaba? Llegaba un deleite directamente de Jehová. Eso es lo que vinieron a pervertir los fariseos cuando nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en el primer siglo. Corrompieron el hermoso, santo, glorioso y venerable día del Señor, donde se estaba celebrando que en 6 días Él creó y el 7º reposó. Se estaba celebrando la obra creativa de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se celebraba, apuntaba a su obra, apuntaba a quién es Él. Pues su obra refleja quién es Él. Una pintura refleja al artista. ¿Y quién es el artista? ¿Cuáles son los dones del artista? ¿Y qué es lo que le importa al artista? En la creación vemos atributos de Dios, que es bueno, que es generoso, que es creativo, que es inteligente. Cuando vemos que el pueblo de Israel tenía este concepto de guardar este día para celebrar a su Creador y lo que Él había hecho, ¿por qué es un mandamiento moral? Porque refleja el carácter de Dios, su carácter bondadoso. Miren todo lo que ha creado, su carácter proveedor. Miren todo lo que Él provee, aún las aves tienen para comer. Su carácter creativo, animales de diferentes colores, comida de diferentes sabores, frutas. Su carácter creativo. El pueblo de Israel miraba a su Creador, veía el 4º mandamiento y se deleitaba en su Señor. Como un niño anhelaba su cumpleaños. Así el pueblo debía tener ese corazón. Y el profeta le estaba diciendo, vuelvan a eso, vuelvan a venerarlo, vuelvan a consagrarlo, vuelvan a tenerlo como delicia. Pueblo de Israel, se han apartado sus corazones, están haciendo su propia voluntad. Y el Señor le dice que te vas a deleitar en Jehová. Cuando hagas esto, dice, cuando no hagas lo que a vos te plazca en ese día y te consagres al Señor. Le estaba diciendo esto al pueblo de Israel. Díganme si no es hermoso. Díganme si el pueblo no por misericordia del Señor, a través de Isaías, le estaba recordando a ellos lo deleitoso, lo hermoso, lo santo, lo glorioso y lo deleitoso en Jehová. Y luego viene la promesa. Dice, y yo te haré subir más bienaventuranza otra vez. Más recompensa, más bendición otra vez para el pueblo. Verdaderamente me imagino a Isaías brotando las palabras de su boca, bendición tras bendición, recordándoles, recuerden a su Creador, recuerden lo que hizo en el Génesis en 6 días.
nos mostró quién es Él. Recuerden que Moisés nos dio un reflejo del carácter de Dios en las 2 tablas del mandamiento. Recuérdenlo. Hermanos, hoy, cuando se piensa en la ley, se piensa en algo gravoso. Pero como vimos en el libro de Juan, dice, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son un hastío, no son una frustración, sino que son deleitosos. ¿Qué dice el Salmo 1? Que el bienaventurado se deleita en la ley del Señor día y noche y prospera. Dice aquí, y yo te haré subir a las alturas de la tierra. El profeta hablando en el pueblo que se había apartado de consagrar a ese Señor creativo. Y te daré de comer, provisión, la heredad de Jacob tu padre. Le habla de su identidad, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este profeta, a través del Espíritu Santo, se llenó de palabras para intentar reconciliar al pueblo y volver al deleite del día del Señor, del Sabbat. Todo muy lindo hasta aquí. Y díganme ustedes, hermanos, que ahora que vemos este pasaje, ¿cómo podemos pensar que nuestros hermanos israelitas étnicos de ese tiempo hubieran despreciado el Sabbat? Que era una carga pesada. ¿Cómo? Si aquí el profeta les llama, le da la fórmula, les recuerda quién es Dios. Y ahora que entendemos un poquito más de que en el Antiguo Testamento ya era algo hermoso, glorioso, santo, deleitoso, y que debía mirar al Génesis, al carácter de Dios. Recién cantábamos un himno, hermanos, y decía que Cristo es el Creador. Colosenses habla de eso, que Cristo es la nueva creación. Veamos un poco ahora, cuando nosotros miramos un poco en Juan capítulo 20, versículo 1, vemos que Cristo resucitó el primer día. ¿Por qué nosotros no nos reunimos más los sábados? No consagramos el 7º día como hacían los judíos. Cuando miramos el Nuevo Testamento, no podemos evitar ver en qué día se estaban reuniendo los apóstoles, estableciendo la doctrina, estableciendo el patrón a seguir. ¿Dónde? El primer día de la semana. Juan, Apocalipsis 21, 1 o 10 dice, yo Juan en el día del Señor, y la iglesia primitiva se reunía en Hechos capítulo 20. ¿En qué día se reunía? En el primer día de la semana. Yo entiendo, hermanos, que hay gente que no cree que el día del Señor está anclado al 4º mandamiento, no cree que el día del Señor tiene que ver con el 4º mandamiento, y no hay problema con eso. Cada uno tenemos nuestras posturas, hay diferentes escuelas de interpretación, pero lo llamativo de esto es que nuestros hermanos del Antiguo Testamento, cuando consagraban un día entre 7, al acordarse de su Dios creativo, lo hacían con deleite, lo hacían con gozo. Y nosotros, hermanos, al entender de que Cristo es, como dice Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, dice nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre el día de reposo, ¿qué dice Él? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y luego utiliza un título suyo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, es Señor, significa que es dueño aún del día de reposo. Hay hermanos que creen que con esto que dijo nuestro Señor Jesucristo, ese día se cumplió en Él y ahora ya está liberado y vos podés hacer lo que a vos se te plazca en ese día, que todos los días son iguales. Hablan de Colosenses 2, Romanos 14, pero cuando yo veo este texto, lo que veo es, yo no veo ninguna abrogación. De hecho, que Mateo capítulo 5, versículo 17, dice que el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y si no vino a abrogarla, a cancelarla, a tirarla, y vino a cumplirla, dice que Él es dueño. Aquí me dice que Él es dueño del día de reposo. Y uno pensaría, ¿y qué será que hicieron entonces? ¿Se congregaban aún los sábados? Hermanos, los apóstoles iban a las sinagogas en sábado porque los judíos que no habían aceptado a Jesús se reunían en esos días e iban e intentaban predicar de Cristo. En algunos lugares se les recibió, en otros no. Y una vez que salían de lo que habían creído, ¿qué día se reunían? ¿A partir el pan y compartir las cosas? El primer día de la semana. Eso me da a mí suficiente aval para ver de que en el Nuevo Testamento la iglesia se reunía
en el día del Señor, en el primer día de la semana, el término día del Señor aparece en la Biblia. Cristo tiene esta autoridad, hermanos. Cristo es nuestro reposo. Ciertamente Hebreos 4 habla de que tenemos un reposo y apunta a un reposo eterno de lo que viene. Este mensaje que hoy estoy hablándoles, hermanos, es nada más una introducción a un tema que puede ser muy controversial, puede ser muy debatible, hay diferentes posturas, pero lo que yo quiero decirles hoy, hermanos, sea que ustedes crean o no, de que el primer día de la semana, el domingo, tiene que ver o no con el cuarto mandamiento. Lo que quiero decirles es que la iglesia del Nuevo Testamento se reunía para celebrar la resurrección de Cristo, la nueva creación en Cristo Jesús. Con Cristo resucitado hay una nueva creación. 2 Corintios 5 dice somos nuevas criaturas, pero la palabra ahí es verdaderamente nueva creación. Hermanos, hay un proceso de redención que arrancó, que se está renovando. Y en Cristo hay un renuevo. Con la resurrección de Cristo, el nuevo pacto apunta a algo mejor. Apunta a un Cristo creador, a un Cristo redentor. ¿Por qué nos reunimos el domingo y no sábado, miércoles, martes? Porque el Nuevo Testamento es nuestra guía. No necesito un versículo explícito que me diga, reúnanse el domingo. Veo el patrón apostólico y mi fe es apostólica y sigo el modelo apostólico. Y veo que celebran la resurrección de Cristo. Y de la misma manera que el pueblo de antaño lo celebraba con gozo, con deleite, con preparación, no buscando sus propios caminos, hermanos, nosotros aún más en este periodo del del nuevo pacto. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Ellos miraban al Creador, a nuestro Dios, en su carácter moral de ser creativo, de ser creador. Nosotros miramos a Cristo resucitado y celebramos la victoria de Cristo. El día del Señor. Hermanos, la historia, si uno agarra un libro de historia del cristianismo, está lleno de los discípulos de los apóstoles, que se llama el periodo de la patrística. Vamos a ver que ya empezaban a guardar ese día. Empezaban a guardar, Dios se consagraban. Lo tenían como deleitoso, venerable y venían al Señor el primer día de la semana. A tal punto que cuando hubo persecución y venían los maleantes con la espada por el cuello, le pedían que se retracte de decir que era el día del Señor. Y creyentes prefirieron ser degollados que negar el día del Señor. Lean los libros de historia, nuestros hermanos. Una convicción temprana de que el domingo era el día del Señor. ¿Cierto? Eso tomó un poquito de tiempo porque al principio había todavía un tanto de confusión, pero después, ya para el segundo siglo, todas las iglesias cristianas estaban guardando el primer día de la semana. Se consagraban al Señor, se reunían ahí para partir el pan, la Santa Cena, en oración y teniendo favor para con el pueblo en el día del Señor, consagrándose y celebrando la victoria de Cristo, su resurrección y su ascensión. Pues Cristo ascendió a los cielos y está sentado en el trono. Hermanos, el día del Señor no es nuestro día. Aún nuestros hermanos del antiguo pacto, ¿qué dice el Señor? No hagas lo que a vos mejor te plazca, o si no, no podés llamarlo delicia. Hermanos, es el día del Señor, no es mi día. Yo debo de prepararme, debo de preparar mi corazón. Sea que yo crea que esto está anclado o no al cuarto mandamiento, porque hay muchos hermanos de antaño y de hoy que no creen eso, pero aún así, dígame que el primer día de la semana, cuando nos reunimos el domingo, ¿no tiene usted un testimonio de que es un día especial? De que aún el Señor nos ha dado este día para recordarle, para reunirnos, para llevar adelante todo lo que es santo, sagrado, bello, hermoso. En esta etapa del nuevo pacto, hermanos, hay muchos hermanos que tal vez no le llaman el Sabbat cristiano, pero sí le llaman el día del Señor. Y tienen una prioridad. No deja que nada se meta en el día del Señor. Quiere consagrarse. Ya el sábado por la noche ya está preparando la comida, ya está preparando los chicos, ya está preparando su corazón para que el domingo no sea interferido por actividades cotidianas para venir a adorar y venerar.
Adorar al Señor, digo bien. Adorar a Cristo resucitado. A celebrar, hermanos, todos los domingos que nos reunimos aquí. ¿Por qué no nos reunimos sábado? Porque venimos a celebrar la resurrección de un Cristo victorioso. No es una vez al año nomás en la época de Semana Santa que hablamos de la resurrección. Todos los domingos son domingos de resurrección. Celebramos eso. Por eso venimos el primer día de la semana. Por eso vemos que los cristianos se reunieron. Primer día de la semana, Cristo resucita. Primer día de la semana, Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado, cumpliendo la profecía de Joel. Primer día de la semana los apóstoles se reúnen a partir el pan. Es a partir el pan, la Santa Cena, la reunión, la congregación, el culto. Primer día de la semana, consagrándose a Cristo, hermanos. No es nuestro día, es día del Señor. Ahora bien, terminando ya un poco esta parte, hermanos. Hay obras. Yo no voy a darle una lista de qué se hace y qué no se hace en el día del Señor. Pero sí sé de que hay obras de necesidad. Cuando Cristo estuvo aquí, le habló de eso a los fariseos. Ustedes son hipócritas porque cuando tu asno o tu burrito se cae en el agujero en el día del Señor, en el Sabbat, vos haces el trabajo y le vas y le sacás de ahí por misericordia. El Señor Jesús nos dio la pauta de que el día del Señor es un día donde también se contemplan obras de misericordia. En este día nosotros le damos prioridad al culto donde nos reunimos. ¿Por qué? Porque en el culto se celebra la resurrección de Cristo. Por eso que para mí, hermanos, y a mi criterio, el culto es innegociable en el día del Señor, porque celebramos la resurrección de Cristo. Es nuestra prioridad, es el propósito teológico de esta reunión. Anunciar de un Cristo resucitado y ascendido. No estoy anunciando el cuarto mandamiento o el Génesis. Estoy anunciando que hay una nueva creación en Cristo, que hay un Cristo resucitado, que hay un día que Él ha consagrado, donde Él debe ser adorado como Él manda en su palabra. Me dirán ustedes, hermanos, ¿y qué hay de aquellos hermanos que trabajan en ese día? Hermanos, hay obras de obligación también. Hay obras de misericordia y obras de justicia. Entonces nosotros debemos tener discernimiento y sabiduría. ¿Qué es lo que voy a hacer en el día del Señor? Porque, hermanos, este es el medio por el cual el Señor alimenta a su pueblo, por el cual nos da la nutrición, la edificación y todo lo que necesitamos para poder vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Si no nos congregamos, nos vamos a enfriar, hermano. Si no venimos a participar de la cena del Señor regularmente, vamos a estar debilitados, hermanos. Si no vemos que un día le pertenece, hermano, aún la propia naturaleza te dice que no podés trabajar. Nuestro diseño, Dios no nos diseñó para trabajar 7 días a la semana. Colapsa el cuerpo cuando se trabaja todos los días. Siempre necesitamos un día de descanso. Hermano, los comunistas y socialistas en la Revolución Francesa quisieron poner 10 días de trabajo y no les resultó porque no fuimos diseñados de esa manera. En muchas culturas se puede constatar de que había culturas también que aguardan un periodo de 6 más 1. Esto es algo que el Señor ha engranado en nosotros. Somos diseño suyo, somos imagen suya, hermanos. No podemos nosotros usar el día del Señor para nuestra propia agenda, sino que debemos poner al Señor. 6 días nos dio, hermanos, para que trabajemos. 6 más 1. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Y descansar no significa solamente dormir. Eso es correcto. Podemos dormir una siesta para la gloria del Señor en el día del Señor. Amén. Está contemplado ese reposo. Pero también el reunirse. No es solamente la hora del Señor, es el día del Señor. ¿Qué hacemos por la tarde? ¿Será que estamos más enfocados en nuestro propio deleite y no lo hacemos para la gloria de Dios? ¿Será que solamente buscamos nuestra propia agenda, nuestras propias cosas egoístas? Hoy es el día de que tenemos que organizarnos, donde Dios nos llama a su santo monte una vez en 7, para celebrar la resurrección de Cristo. Como dice este texto, para no hacer nuestra propia voluntad, para buscar los caminos del Señor y no nuestros propios caminos, e incluso nuestras palabras. Hermanos, si en ese día, en el día del Señor, nos pasamos hablando de cosas que
no tienen nada que ver y no consagran nuestra vida al Señor, no son de edificación ni para nosotros, ni nuestra familia, ni el reino, y no pasamos, qué sé yo, contando chistes, ¿cómo pues estamos santificando el día? ¿Cómo pues estamos deleitándonos en el día del Señor, al final del día del Señor? En mi día. Y el Señor nos manda en su palabra que nos congreguemos para edificación, para exhortación y para consolación. Ese es 1 Corintios 14. Amén. Oramos entonces en este tiempo. Yo sé, hermanos, que lo que hoy estoy hablando puede ser novedoso, puede ser controversial, pero el principio que sacamos es de que en este día, el día del Señor, nos preferimos y queremos celebrar a nuestro Cristo resucitado. Queremos ver ya estamos, hermanos, estamos en el anticipo. Estamos teniendo una pequeña probadita de lo que va a ser el reposo eterno. Un día en 7, hermanos. Estamos consagrándonos para el Señor de una manera especial. Dejamos todas nuestras otras cosas y venimos al culto, rindiéndole homenaje al Señor, con corazones agradecidos, siendo adoradores en espíritu y en verdad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por nuestros hermanos del Antiguo Testamento también, Señor. Gracias por el profeta Isaías también, que deja registro de cuál era la actitud correcta, Señor. De cómo ellos se consagraban deleitosamente y debían volver, Señor. Así también nosotros hoy, Señor, te pedimos, si hemos descuidado, Señor, nuestro corazón y vemos el domingo más para nuestras propias actividades y no como para el Señor, que faltamos a la congregación sin una excusa razonable, Señor, te pedimos perdón por esos pecados, Padre. Que la apatía, que la indiferencia, que el egoísmo, Señor, estén lejos de tus santos, de tu pueblo aquí, Señor, que viene a celebrar la resurrección de Cristo, Señor. Que podamos anhelar toda la semana, Señor, este momento donde tu presencia especial está en medio nuestro, Señor. Donde tú edificas a tu iglesia y donde tu iglesia da testimonio de este Cristo precioso, cuya vida perfecta y sacrificio perfecto hoy nos da la salvación, nos da la adopción en la familia y hoy también nos limpia. Gracias, Padre, por tu ley, Señor, que hace al hombre, Señor, perfecto. Esta ley, Señor, que son tus mandamientos, que reflejan tu carácter. Somos salvos por la gracia y no por la ley, Señor, lo entendemos. Pero también entendemos, Señor, de que tu ley nos sirve como guía para vivir vidas santas, Señor, a consagrarnos, Señor, para no robar, no matar, no dar falso testimonio y también guardar un día entre 7 en nuestro corazón, atesorando el día del Señor, anhelando la comunión con los hermanos, anhelando las oraciones, los cánticos, el escuchar tu palabra predicada, Señor, y aplicarla a nuestra vida, Señor. Cuando venimos, Señor, queremos tener un encuentro personal contigo, Señor. Rogamos de que este querer esté en nosotros, Señor. Pon, Señor, este querer y hacer de tu buena voluntad en tu pueblo, Señor. Más allá de cómo podamos interpretar, Señor, esta doctrina, esta enseñanza del día del Señor, pon en nosotros, Señor. Tal vez no tenemos mucha teoría, no mucha letra, pero tenemos una convicción de que este es tu día, Señor. Y queremos consagrarnos, Señor. Queremos alabarte, queremos que tú te agrades de lo que hacemos hoy, Señor. Queremos anhelar, 6 días hemos de dedicarte en el trabajo, pero ya anhelando, Señor, este día. Danos este querer, Señor, para poder sentir, no solamente saber, sentir y actuar conforme a tu palabra que dice que no dejemos de congregarnos, Señor. Que nos busquemos, que nos prefiramos, Señor. Que busquemos estar juntos de manera que hallemos favor delante del pueblo también. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos en este día. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hoy y siempre. No solamente en el día del Señor, sino en todos los días. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Y como les dije hoy, en el espíritu de 1 Tesalonicenses 5, 21, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Que el Señor nos dé convicción, pero por sobre todo que nos deleitemos en este día que el Señor nos ha dado para estar juntos y adorar su santo nombre. Amén. Bendiciones. Adelante, hermana, con los anuncios.